El segundo compuesto a evaluar junto con el NUS es la creatinina. Primero, ¿de dónde viene la creatinina? En muy pequeñas porciones proviene de la dieta. ¿Y qué significa esto? Entonces que no está influido por la alimentación, lo que le da una mucho mayor especificidad que el NUS en términos de evaluar la funcionalidad renal. ¿De qué alimentos provendrá la creatinina? ¿De cuál? Porque la creatinina proviene de la creatina muscular. De la carne. De la carne, claro. Cuando comen carne están comiendo músculo. De hecho, recuerden que la enzima que nosotros evaluamos para ver la funcionalidad muscular es la fosfocreatina, que es precisamente la misma proteína que luego se metaboliza en creatinina y se elimina por la orina. ¿Y cómo se elimina la creatinina? Un 99% de la creatinina se elimina por filtración glomerular. Por eso la tasa de filtración y de eliminación de creatinina es un indicador importante de cómo está funcionando los nefrones. Y el 1% restante se elimina por excreción en los túbulos proximales. Por lo tanto, el 100% de la creatinina que va llegando a los riñones se va a eliminar. Por lo tanto, gracias. Ay, Lavando. Muchas gracias. No se ría por lo que ella siente que hizo algo raro, ¿no? Gracias. Nunca había tenido una rubia tan cerca. Se puso nervioso. Siempre. La eliminación por Sí, trajo. Sí, por supuesto, me perturbé. Ya. Por lo tanto, si ustedes ven un perfil bioquímico y ven un aumento del NUS, ¿cómo se llama eso? Azotemia. Si ven un aumento de creatinina, azotemia, porque azotemia es el acúmulo de desechos nitrogenados en la sangre, como por ejemplo el NUS y la creatinina. Y por supuesto, si están ambos elevados, con mayor razón estamos frente a una azotemia. Ese es el primer paso, porque el segundo paso es averiguar, como mencionábamos hace un rato, qué tipo de azotemia tiene el paciente. Y en ese sentido tenemos tres alternativas. Que la azotemia sea prerrenal, renal y postrenal. Y si es renal, hay un siguiente paso que es saber si es una insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Pueden decirle insuficiencia renal, aunque ahora se usa más el término de enfermedad renal, falla renal principalmente. Por eso cuando partimos con el urianálisis, porque precisamente el urianálisis nos va a ayudar mucho a hacer esta diferenciación. ¿Ya? Primero, ¿qué entendemos por azotemia prerrenal? O más simple, la azotemia renal, ¿a qué se refiere? Que por alguna alteración en el riñón se están acumulando los desechos nitrogenados. ¿Ya? Generalmente son fallas en la filtración. Generalmente. Azotemia postrenal. ¿El problema está dónde? Es que los túbulos es el nefrón, por lo tanto estamos dentro del riñón. Es post. Ya, pero antes. Sí, antes. Urea antes. En las uniones del uretra.
que se En llama la pelvis. pelvis renal. En otras palabras, las vías urinarias bajas. ¿Sí? La azotemia postrenal es cuando se afectan las vías urinarias bajas. ¿Y la azotemia prerrenal a qué apunta? ¿A qué se refiere? La prerrenal. Se están acumulando los desechos nitrogenados porque ¿qué está pasando? Está fallando el aporte sanguíneo al riñón. La perfusión renal se está viendo afectada. Pero ojo, cuando decimos perfusión renal, no se trata de que le esté llegando poca sangre, que haya una anemia o que haya hipoxia. Se trata de el aporte para la filtración glomerular. ¿Sí? ¿Por qué razones lo hemos conversado? ¿Por qué razones habría un pobre aporte a la filtración glomerular? ¿Qué podría estar pasando en ese individuo? Un pobre aporte, y eso va en términos de volumen, no de oxígeno. Un paciente deshidratado tiene un pobre aporte de, en este caso, de volumen plasmático para la filtración. Porque para que la filtración ocurra de manera adecuada tiene que haber una presión adecuada entre la arteriola aferente, el glomérulo y la eferente. Es como el colador, si yo el agua la echo suavecita no filtro mucho, pero si tiro el chorro con la manguera, claro que filtro con mayor facilidad. Deshidratación, una posibilidad, o una baja presión sanguínea también. Entonces perfusión no tiene que ver con la irrigación, por eso en realidad partí mal diciendo irrigación. No se trata de una mala irrigación en términos de una hipoxia renal, se trata de una mala filtración. Cuando nosotros colocamos un suero, por ejemplo, en una cirugía, lo que yo hago es dar un volumen sanguíneo adecuado para que el riñón no deje de funcionar adecuadamente. Si no, tendría que colocar sangre, hacer una transfusión sanguínea y no es punto, es solo un tema de volumen. ¿Okay? Entonces en la azotemia prerrenal hay una pobre perfusión. Entonces lo que tenemos en esta tabla es los 3 tipos de azotemia y la principal causa general de aumento de NUS y aumento de creatinina. Por ejemplo, empecemos con la postrenal, que es como la más simple. Cuando decimos que hay un problema en las vías urinarias bajas, en realidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Obstrucción o ruptura de las vías urinarias bajas como pelvis renal, uréter, vejiga, uretra. Aquí es donde aparecen los urolitos que hemos estado conversando hace un rato, o inflamación de las vías urinarias, infección de las vías urinarias, neoplasia de las vías urinarias. Cualquiera de esas causas se asocia a una azotemia postrenal. Obstrucción o ruptura de las vías urinarias. En el caso de la azotemia renal, como dijimos ahí, estoy frente a una insuficiencia o una enfermedad renal aguda o crónica. Aquí ahí están fallando los nefrones. Y en el caso de la azotemia prerrenal, aquí tenemos que hacer una pequeña distinción. Lo que dijimos, falla en la perfusión. Pero también hay otras causas de azotemia, porque si en un perfil bioquímico solo estuviera aumentado el NUS y no la creatinina, ¿hay azotemia? Sí, pues. Pero si ese fuera el caso, si solo el NUS aumenta y no la creatinina, el problema no debe ser una falla en la perfusión, porque la falla en la perfusión afecta a ambas variables, sino que probablemente algo está pasando con las proteínas. Recuerden que el NUS tiene el gran problema que no es tan específico en evaluar el riñón porque se afecta por lo que pase con las proteínas. Por lo tanto, desde ya, un perfil bioquímico en que solo esté el NUS aumentado y la creatinina normal, puede estar pasando que el paciente consume una dieta rica en proteínas o tiene alguna patología que está haciendo que el metabolismo de las proteínas esté elevado, como hablábamos hace un rato del aumento de corticoides. ¿Ok?
Entonces, ya. Por lo tanto, supongamos que yo estoy viendo mi perfil bioquímico, veo que hay aumento de NUS y creatinina, azotemia, y tengo que entrar en la pega de saber si estoy frente a cuál de estas tres posibilidades. Aquí lo que uno puede hacer es preguntarse. Vamos a hacer el camino largo. Supongamos que yo sospecho que estoy frente a una azotemia postrenal, es decir, sospecho que estoy frente a una obstrucción o ruptura de las vías urinarias. Lo que tenemos que preguntarnos es, recordando el urianálisis, a ver, partamos con el examen físico, ¿el color se afectaría en una azotemia postrenal? ¿Por qué? Ya, o sea, puede ser una orina roja por hematuria, por ejemplo. ¿Sí? Aunque si fuera inflamación o infección, no. ¿El aspecto urinario se afectaría en una postrenal? Si hay a lo mejor cálculo urinario y hay muchos cristales, se vuelve turbio. O si tengo infección o inflamación y aumentan los glóbulos blancos, por ejemplo, en el sedimento, muchas células, recuerden, turbio es por células y cristales, también se puede volver turbio. Proteína, aparecerían proteínas en la orina en una postrenal, y ahí es donde uno tiene que empezar a, basándose, pero preguntarse, ¿habría glucosa en una postrenal? ¿Habría alteración del pH? ¿Habría bilirrubina? Y así es donde uno empieza con los datos del urianálisis a confirmar o descartar frente a qué tipo de azotemia estamos, que es lo que vamos a hacer hoy día en el taller. Y para eso, voy a saltar un poquitito. Hay una tabla al final del PowerPoint que un poco toma los distintos tipos de azotemia y las distintas variables del urianálisis y qué es lo que debiera pasar en cada caso. Tiene dos partes por acá, ahí continúa. Por ejemplo, en una postrenal, como ustedes bien dijeron, tal vez la orina podría estar normal si hay infección o inflamación, pero tal vez orina roja si son cálculos urinarios, urolitiáceos. El pH podría estar normal, pero podría estar alto si hay una infección urinaria porque eso alcaliniza la orina, por ejemplo. ¿La densidad urinaria se afectaría en un problema postrenal? No, a menos a lo mejor si hubiera una obstrucción urinaria, pero tal vez si no, no. Proteínas podrían haber si es que hay una inflamación. Entonces esta tabla un poco resume cuáles son las distintas alteraciones que aparecen en cada uno de los casos. Un dato desde ya, algo que ayuda mucho a diagnosticar las enfermedades renales, es el sedimento urinario. Lo vamos a ver en los ejercicios que veamos hoy día en clase. Sin embargo, volvemos un poco atrás. No solamente el urianálisis me ayuda a saber qué está pasando con los riñones. Por ejemplo, insuficiencia renal crónica. Este es el paréntesis. Porque, a ver, digamos una cosa antes. Cuando yo me encuentro en esta situación, ¿saben qué? Yo estoy mirando las variables y saben que no es postrenal. No es prerrenal, así que tiene que ser renal. La verdad de las cosas es que la insuficiencia renal aguda entrega muy pocas alteraciones en el perfil bioquímico y en el urianálisis. Porque generalmente la insuficiencia renal aguda es un cuadro transitorio que si se trata oportunamente prácticamente no deja secuelas en el paciente. Por lo tanto, para efectos de poder saber frente a qué tipo de insuficiencia renal estoy, lo más recomendable, o yo recomiendo, pensar de que es crónica. Porque la crónica vamos a ver que tiene muchas alteraciones. Y si veo que las alteraciones de la crónica no están apareciendo en el examen, no es crónica entonces y por lo tanto tiene que ser aguda, pero para eso yo tengo que estar seguro antes que era renal. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica es típica la anemia normocítica normocrómica. Y ahora sí por deficiencia de eritropoyetina. Sin embargo, las anemias en la insuficiencia renal crónica en realidad se asocia a tres factores. El primero es que se produce menos eritropoyetina, eso ya como que ya lo tenemos más que sabido.
Pero segundo, ¿cuánto vivía un eritrocito promedio? Depende de la especie, pero 120 en el perro, como 80 en el gato, bueno. La vida media de un glóbulo rojo que circula en un ambiente urémico, porque un paciente con insuficiencia renal crónica sufre de uremia, un glóbulo rojo que vive en ese ambiente, como vivir en Santiago con smog, claramente su vida media disminuye mucho y por lo tanto, como vive en menos tiempo, el recambio medular no es tan eficiente y por lo tanto contribuye a que yo empiece a caer también en un cuadro de anemia. O sea, se me suma que hay poca eritropoyetina y más encima mis glóbulos rojos viven menos. Y el tercer efecto es que la urea es tóxica para la médula ósea, por lo tanto también tengo una menor producción de células sanguíneas en comparación a un paciente no urémico. ¿Okay? Esos tres factores contribuyen entonces a que la anemia normocítica, normocrónica y claramente sin respuesta sea típica de las insuficiencias renales crónicas. Hiperfosfatemia. Aumento de fósforo en sangre generalmente se asocia a dos causas. Uno, dieta rica en fósforo. Pero lo más común, sobre todo si estoy de la mano de una azotemia ya, falla en la filtración glomerular. Un paciente con azotemia y que tenga aumento de fósforo, inmediatamente me está diciendo que está fallando la filtración glomerular, por lo tanto, el problema está en el riñón, en los linfrones. En una prerrenal o postrenal, el fósforo no tendría por qué afectarse. ¿De acuerdo? Entonces, el aumento de fósforo me apunta, me hace poner la vista en la azotemia renal más que en los otros dos tipos. Hipercalemia y acidosis. Hipercalemia es potasio. Potasio, ¿cierto? Potasio. Calcemia, parecido. Y acidosis, ¿por qué en una insuficiencia renal crónica aparece hipercalemia y acidosis? Delante pasaron a nombrar una hormona que tiene aquí mucho que ver, que es la aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Primero recuerden que es un corticoide, es un mineralocorticoide, porque regula el metabolismo de algunos minerales. No, pues está bien. Pero función de la aldosterona regula la reabsorción de sodio en los riñones. La función de la aldosterona es que el sodio se reabsorba a nivel de túbulos proximales. ¿Y por qué es importante que el sodio esté en la sangre? ¿O por qué hay gente que le restringe el consumo de sodio? Claro, el sodio capta mucha agua, por lo tanto, adecuados niveles de sodio en la sangre me mantienen una presión sanguínea adecuada. Si yo sufro de hipertensión, me piden, oiga, no consuma más sodio porque más aumenta la presión, porque más agua arrastra hacia el sistema vascular. La aldosterona lo que hace entonces es reabsorber sodio, pero en esta reabsorción de sodio, a cambio, como un intercambio, entrega potasio, e iones hidrógeno. Por lo tanto, es una forma de regular la acidosis, el pH sanguíneo. Entonces, claramente, si empiezan a fallar mis nefrones, así como empieza a fallar la reabsorción de agua, la reabsorción de glucosa también va a fallar, o la acción del ADH. Falla la acción de la aldosterona, no porque haya poca aldosterona, sino que no tiene dónde actuar. Tengo casi todos los nefrones muertos. Como consecuencia, el sodio sigue de largo por la orina, pero se me retiene el potasio y los iones de hidrógeno en la sangre. Hipercalemia y acidosis. ¿Ya?
Aumento de amilasa y lipasa, claro, ahora sí, ya encaja, ¿sí? ¿O no? Porque la amilasa y lipasa eran típicas de las pancreatitis agudas, pero también aumentaban en insuficiencias renales crónicas porque como se eliminaban por la orina, si falla la filtración se acumulan en la sangre. ¿Ya? Respecto a la falla renal aguda, entonces quedan muy pocas alteraciones en los exámenes. Tenemos que recordar que se produce por tres causas. La insuficiencia renal aguda responde a tres causas. Primero, nefrotoxicidad. Nefrotoxicidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de dos sustancias nefrotóxicas? Claro, y mioglobina, que son pigmentos naturales que produce el mismo organismo, pero que no tienen que andar metidos donde están los riñones. ¿Por qué los riñones son tan susceptibles a la nefrotoxicidad? Porque precisamente es un órgano cuya función es eliminar tóxicos. Por lo tanto, si fallan los mecanismos de eliminación, estos se acumulan en el mismo órgano y por lo tanto no solamente acumulo sustancias, sino que también como tiene un rol concentrador de sustancias, concentra la orina a través de la absorción de agua, todos los tóxicos se empiezan a acumular en el riñón. En ese sentido, la pregunta es: ¿qué sustancias nefrotóxicas, aparte de las que conversábamos, conocen? Fármacos, sustancias, ¿sí? Naturales, sintéticos. ¿Han escuchado algún antibiótico nefrotóxico? La gentamicina, los aminoglucósidos, ¿sí? Sí, los quimioterápicos, sí. Pero la verdad que la lista es bastante grande, miren. Dentro de los orgánicos tenemos solventes industriales, anticongelantes, típicos del perrito que viene en la bomba de benzina y se toma el anticongelante. Pesticidas, aerosoles, metales pesados, plomo, cadmio, mercurio, plata, cromo, oro, silicio, pesticida, estricnina, arsénico. De los biológicos, aquí hablamos del veneno de araña, también los venenos de serpiente. ¿En Chile hay serpientes venenosas? A ver, lo pregunto porque... ¿Dije araña o serpiente? Serpiente, sí. ¿En Chile hay serpientes venenosas? Pero yo pregunté primero. Sí, hay. ¿Pero se acuerdan de zoología? ¿Quién le hizo zoología? A nosotros nos hizo Marco Martínez. Y pinza. ¿Marcos? No, pero ahí en zoología nos contaban de que en Chile hay una serpiente venenosa, pero que los colmillos están tan atrás que aunque muerda, el colmillo nunca inocula el veneno. Pobrecito. No logró el efecto. Toxinas vegetales, algunos hongos, agentes infecciosos, algunos virus que tienen actividad por el riñón, el antivirus, por ejemplo. Aquí tenemos nuestros famosos pigmentos, hemoglobina, mioglobina. Antibióticos. Aminoglucósidos son como los más conocidos, ¿sí? Pero las tetraciclinas, sulfonamida, antifúngicos, que usamos para tratamiento de algunas micosis, también son nefrotóxicos. Aquí algunos antibióticos más específicos para tuberculosis, los AINE, que nosotros usamos con tanta libertad, también tenemos la posibilidad de generar nefrotoxicidad. Por ahí dijeron para la quimioterapia, antineoplásico, los contrastes radiológicos. Finalmente la frase: solo la dosis decide que algo sea tóxico o no. Todo en exceso es malo, ¿sí? ¿También? El agua puede ser tóxica. ¿Han escuchado de la toxicidad por agua? Un individuo que ha llevado mucho tiempo sin tomar agua, si usted le da de golpe, lo mata.
toxicidad. Ahora, no se trata de que no usemos nada de lo que está en la lista, como decía al final, lo importante es usar dosis adecuadas, con frecuencia adecuada, con mucho cuidado. Si no nos quedamos sin herramientas de trabajo. Segunda causa de insuficiencia renal aguda es la isquemia, y aquí sí estamos hablando de la irrigación, del aporte sanguíneo, del aporte de oxígeno. Y la tercera, agentes infecciosos. Leptospirosis es como el típico ejemplo de enfermedad bacteriana que afecta a los riñones. Eso que se ve arriba no es un huevo frito en un sándwich, digamos. ¿Qué es? Un riñón. ¿Sí? ¿Con? ¿Qué será eso? Un huevo frito. Un huevo frito con riñón. Con frío. No, es un absceso. Un absceso en la pelvis renal. Eso es en la pelvis. En la pelvis renal, claro. Una pielonefritis bacteriana. Purulenta, digamos. Por lo tanto, tres causas de insuficiencia renal aguda, ¿de acuerdo? En las crónicas, las causas ya son mucho, prácticamente no se conoce bien las causas de la insuficiencia o de la enfermedad renal crónica, sino que muchas veces hay un desgaste natural del funcionamiento renal, sobre todo si a lo mejor ha estado sometido a la acción de nefrotoxinas, tal vez en dosis no tan altas como para que genere una falla renal aguda, pero sí para ir generando un desgaste, un deterioro de los nefrones a través del tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en general, el gran problema con la insuficiencia renal crónica o la falla renal es que cuando se diagnostica es porque ya tengo los nefrones prácticamente en el suelo, por lo tanto, toda medida que yo tome va a ser compensatoria. Oiga, no bote la raqueta. Démela a mí. ¿Qué otras alteraciones entonces encontramos en la insuficiencia renal crónica? Y podemos agregarlo a lo que habíamos empezado a escribir antes. Poliuria. Poliuria, sí, porque el riñón pierde la capacidad de concentrar la orina, así que pierde agua. La ADH no tiene dónde actuar, por lo tanto se produce una poliuria. Y si hay poliuria, la densidad tiende a estar baja, hipostenuria, o en el peor de los casos, caer ya en la isostenuria. ¿De acuerdo? ¿Y polidipsia no se considera como una característica de la falla renal? Sí, lo que pasa es que en forma consecuente va a tener que aparecer la necesidad de este paciente de tomar más agua. Sí, sí. Poliuria, polidipsia. En forma indirecta, pero por supuesto. La anemia normonormo que ya habíamos mencionado por deficiencia de eritropoyetina. Inmunodepresión, la uremia tiende a afectar la producción de linfocitos, tiende a producir linfopenia. Así que además de los corticoides, ahora aparece otra causa más de linfopenia, la uremia. Signos gastrointestinales, porque conversamos que la urea no se elimina solo por la orina, también se eliminada por la piel, por el sudor, también por el tubo digestivo. El ciclo de la urea. Y por lo tanto, ya que la urea y el amonio son irritantes para el tubo digestivo, los signos que se van a asociar va a ser precisamente vómito, diarrea, úlceras y esta halitosis urémica que es tan característica de los pacientes con insuficiencia renal. Bueno, eso no es algo que aparezca en el hemograma, en nuestros exámenes de sangre, pero puede acompañar a la anamnesis del... Hiperparatiroidismo secundario renal. La frase es como larga, pero en realidad es muy simple la idea. Hiperparatiroidismo es una hiperfunción de la glándula paratiroides. ¿Y qué función tiene la glándula paratiroides? Sí, regula el metabolismo del calcio y el fósforo. La paratormona lo que hace es sacar calcio de los huesos.
porque recuerden que siempre tiene que haber, esto varía, depende de la especie, pero siempre hay una relación calcio-fósforo que es estable en circulación. Muy importante en la alimentación de especies mayores y todo eso.